Las civilizaciones antiguas inventaron espadas muy avanzadas para su época. Cada una destaca en el campo de la guerra antigua, y estas son verdaderas hojas que muestran lo avanzado que era el talento de los primeros herreros, incluso antes de la llegada de las armas modernas. El día de hoy, acompáñenos porque vamos a hablar sobre las 10 espadas y hojas más antiguas del mundo. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Número 10. La espada Naoto. La espada Naoto fue desarrollada a finales de la Edad de Bronce, alrededor del año 1200 a.C. Es uno de los diseños de hoja más influyentes en la historia de la antigüedad. Surgió en Mesaña y pronto se expandió por el Mediterráneo y Europa Central. Se utilizó durante muchos siglos, incluso cuando la tecnología ya había pasado al uso del acero. Los hallazgos arqueológicos en Grecia, Italia, Alemania y Austria evidencian la amplia distribución y longevidad de la espada. La espada destaca por su hoja en forma de hoja, nervadura central y estar hecha de bronce fundido. La nervadura central da rigidez a la hoja, y los bordes quedan delgados y afilados. Muchos ejemplos que han sobrevivido miden entre 60 y 75 centímetros de largo, por lo que son ideales para cortar y apuñalar. El mango suele estar hecho de una espiga de bronce con agujeros, donde se pueden fijar piezas de madera, cuerno o incluso hueso para el agarre. Algunas versiones para personas de alto estatus tenían empuñaduras de bronce o superficies pulidas. Las primeras armas de la Edad de Bronce eran débiles en la unión de empuñadura y hoja, ya que la espiga podía romperse o doblarse. Las espadas modernas mejoraron esto con una espiga integrada más larga y una hoja más resistente. Los estudios metalúrgicos en algunas muestras excavadas muestran que hubo una selección intencional de la aleación, usualmente bronce con 10-12% de estaño, para lograr una combinación de dureza y cierta flexibilidad. Estas aleaciones no fueron experimentales, sino fruto de generaciones de experiencia metalúrgica. La difusión de la espada fue clara, y tras la caída de la Edad de Bronce tardía hacia 1200 a.C., varios grupos de guerreros migraron e interactuaron con lugares lejanos, llevando el diseño del nahue. Los herreros italianos también comenzaron a hacer su propia versión, siguiendo la cultura centroeuropea de los periodos Neufeld y Hallstatt. Cuando el hierro se volvió más accesible, entre 1900 a.C., se usó el mismo diseño con este metal, demostrando su efectividad. La espada aparece en representaciones artísticas, guerreros de cerámica de la Edad de Bronce tardía y figurillas de Mesenia. En la hoja de Calvario, todos exhiben una hoja con filo distintivo en forma de hoja. Esto coincide con la evidencia arqueológica y muestra que no solo era un arma de guerra, sino también un símbolo de estatus. Número 9. La espada celta latina. La espada celta latina, nombrada por el sitio arqueológico Lago Noachel, en Suiza, es una de las armas más distintivas de la Edad de Hierro europea. Se fabricó del siglo V al I a.C. y se ha encontrado en Francia, Suiza, Alemania, Austria, Gran Bretaña e Irlanda. Tiene una hoja larga y estrecha de hierro, y suele llevar una vaina decorada. La longitud habitual de la espada es de 70 a 85 centímetros, pero algunas superan los 90 centímetros. La hoja es recta y de doble filo, perfecta para cortar desde un caballo o para combates rápidos. Muchos también muestran el patrón de soldadura, donde las capas de hierro se forjan para fortalecer la hoja, una técnica anterior a la Europa medieval, que muestra la avanzada habilidad celta. La vaina es lo más destacado de las espadas. Docenas de vainas encontradas en ríos, pantanos y tumbas tienen decoraciones muy detalladas usando técnicas de grabado e incrustación. Los motivos comunes son espirales, curvas, rollos vegetales, trenzas y patrones geométricos, todos ellos distintivos del estilo artístico latino. Muchas espadas tienen mangos de madera, cuerno o hueso, que suelen estar dañados o descompuestos. Los accesorios de metal como tapas de pomo, placas de guarda y remaches aún se conservan lo suficiente para mostrar cómo se fabricaban. En algunos ejemplos bien conservados de Gran Bretaña y Francia, se puede ver la forma ergonómica del mango, lo que demuestra la comprensión de la mecánica de la mano y el equilibrio. Numerosas espadas latinas se han hallado en ríos como el Támesis y el Marne, lo que indica un posible descarte ritual.
Otras provienen de entierros de guerreros con el escudo de Bat. Este tipo de contexto muestra que las espadas tenían un significado simbólico, social y marcial. A veces, los antiguos escritores griegos y romanos criticaban las espadas celtas por doblarse con facilidad. Estudios metalúrgicos revelan que muchas espadas se forjaron con columna flexible y filo endurecido. Ellos usaron una forma temprana de tratamiento térmico diferencial que creó una hoja capaz de soportar el impacto del combate sin romperse. Número 8. Khopesh egipcio. El khopesh es una de las armas más conocidas y distintivas del Antiguo Egipto, usada desde 1800 a.C. hasta el Nuevo Reino, cerca de 1070 a.C. Combinaba elementos de hacha y espada. Se han hallado más de 200 ejemplos reales y numerosas representaciones en relieves y pinturas de tumbas que registran claramente su diseño. Tiene forma curva como una hoz, similar al khopesh, y mide entre 50 y 60 centímetros. El borde exterior de la curva se utiliza para cortar, mientras que la parte interior curva funciona como un gancho que puede atrapar escudos, brazos o incluso armas. Las primeras versiones eran de bronce, fundidas en moldes y afiladas en los bordes. La versión posterior, desde el Nuevo Reino en adelante, tenía una versión de hierro. Esto muestra el uso gradual de la tecnología del hierro en Egipto. La fabricación del khopesh depende de si es para batalla o ceremonias. Las armas funcionales tienen columna vertebral gruesa para rigidez y bordes afilados para cortar. Muchos también tienen un diseño con espiga para que se puedan sujetar mejor. Se fijan con remaches. Y algunas versiones de alto estatus tienen decoraciones elaboradas. Algunos hallazgos arqueológicos muestran que no solo los egipcios usaban el khopesh, sino también culturas cercanas como los cananeos y los primeros sirios. Los artefactos hallados en Laquish y Megiddo son casi iguales a los egipcios, evidenciando amplio comercio o adquisición. Aunque el khopesh fue conocido y prominente, desapareció del arsenal egipcio al inicio de la Edad de Hierro. El cambio en las tácticas de guerra, con espadas rectas más largas y armaduras avanzadas, lo volvió menos práctico en siglos posteriores. 7. Gladius hispaniensis romano. El Gladius hispaniensis romano es la forma más temprana del gladius y una de las espadas más históricas jamás creadas. Se introdujo en el siglo III a.C., basada en las hojas usadas por la tribu ibérica en la guerra entre Roma y la península ibérica. Los hallazgos arqueológicos en España prueban su origen y características únicas. La adopción del gladius por los romanos marcó un cambio clave en las tácticas de combate antiguo. Mide entre 60 y 70 centímetros con hoja recta y doble filo. Lo que distinguía a este gladius romano de los anteriores era la ligera cintura o la parte central más estrecha y la punta afilada, diseñada para apuñalar profundamente. El análisis metalúrgico muestra que muchas de las primeras gladius tenían un filo endurecido y un núcleo más flexible, lo que demuestra un tratamiento térmico intencional. La empuñadura se fabricaba con hueso, madera o asta, y se fijaba a la espiga con remaches. Los herrajes de vainas hallados en España y otras zonas del Imperio Romano tenían marcos de bronce o hierro con broches decorados, mostrando motivos geométricos o diseños similares a la artesanía de las tribus ibéricas. La espada solía usarse junto al gran escudo rectangular, el scutum, permitiendo a los soldados atacar desde la muralla de escudos. Polibio y Levi relataron que los soldados romanos usaban movimientos cortos de apuñalamiento en formaciones cerradas, lo que dio gran ventaja a las legiones sobre enemigos que usaban espadas de tajo. Los ejemplos de Caipa y otros sitios militares muestran que la longitud y forma de la hoja eran consistentes, lo que indica producción estandarizada. El gladius hispanensis fue la espada principal romana hasta el siglo I a.C., ¿cuándo empezó a evolucionar gradualmente hacia los estilos Mainz y Pompeya? Aunque espadas posteriores fueron más cortas y uniformes, el principio del hispanensis seguía: hoja rígida, punta para estocadas y longitud compacta. Sigue siendo la base del diseño de la espada romana. 6. Jin de bronce chino. El jin de bronce chino de la época de los estados combatientes es uno de los bronces más técnicamente sofisticados que se han hecho. Muchos ejemplos de las tumbas de Hanan, Hubei, Hebei y Karmian aún están en buen estado gracias al bronce y al entorno boreal.
Su perfil recto y filo doble equilibrado lo hacen un arma icónica. Normalmente, la versión de una sola mano mide entre 40 y 55 centímetros de largo, aunque algunas hojas ceremoniales superan los 60 centímetros. Se fabricó mediante un molde compuesto y luego se martilló en frío, y se afiló para un filo resistente. El análisis revela que las hojas de bronce tienen alto contenido de estaño. Muchas superan el 15%, lo que les da gran dureza. Algunas espadas tienen vaciado diferencial. Los bordes de bronce son más duros y el núcleo, más resistente, pero algo más suave para evitar que se rompan. Un ejemplo famoso es la espada de Guggen, hallada en 1965 en Hubei. Aunque no es única, su estado prístino y compleja microestructura ofrecen valiosa información sobre la habilidad de los metalúrgicos de esa época. Aquí se puede observar la edad de bronce avanzada, incrustaciones con patrones en la superficie y una resistencia a la corrosión excepcional debido a las selecciones deliberadas de aleación. Estas características se observan en varios grados en muchas espadas desenterradas, lo que demuestra que la artesanía avanzada era común y no aislada. La hoja recta y punta afilada son ideales para estocadas, y los bordes permiten cortes efectivos. La empuñadura del jian de bronce chino suele tener guarda, mango y pomo de bronce, madera dura o hueso. Muchos también tienen patrones geométricos o inscripciones que muestran quién es el dueño de la espada o en qué taller fue hecha. El jian se usó en combate y como símbolo de estatus para aristócratas. A menudo, los nobles eran enterrados junto con hojas elaboradamente decoradas con turquesa, jade o madera lacada incrustada. Aunque el jian de bronce perdió popularidad tras la llegada de espadas de hierro y acero en las dinastías Qin y Tang, sigue siendo importante en la cultura. Se volvió símbolo de virtud académica y refinamiento marcial en tradiciones chinas posteriores. Número 5. Skyphos griego. El skyphos, usado en Grecia del siglo VIII al IV a.C., es una de las armas griegas antiguas más conocidas y distintivas. Se reconoce por su hoja en forma de hoja, y comúnmente se usaba como arma secundaria de los hoplitas, complementando su lanza. Numerosos hallazgos arqueológicos de Grecia, Italia y de la región más amplia del Mediterráneo, junto con representaciones en cerámica, escultura y armaduras, proporcionan a los historiadores información detallada sobre su construcción. Las hojas miden de 40 a 60 centímetros. Su rasgo más destacado es la sección central ancha que se estrecha hacia el mango y la punta. Ofrece excelente corte y una punta afilada y resistente para estocadas. El mango suele ser de materiales orgánicos como hueso, madera o marfil, fijados a la espiga. Como los materiales orgánicos rara vez se conservan, la mayoría de los cepos solo conserva la hoja, pero aún se hallan con frecuencia guarda y pomo de bronce o hierro. En cerámicas de los siglos VI y V a.C., los hoplitas suelen llevar el cepos a la izquierda para usarlo en combate cuerpo a cuerpo o si la lanza se rompe. No era el arma principal de los palanques, pero tenía un papel importante cuando la formación colapsaba y se producía un combate cuerpo a cuerpo. Su perfil de hoja no era exclusivo de Grecia. En la Europa de la Edad de Bronce y el Cercano Oriente había hojas similares, pero el cepos griego fue una de las versiones más refinadas en la Edad de Hierro. Su balance y eficiencia de corte lo hacen destacar en el estudio de armas antiguas. Hasta el siglo IV a.C., se hicieron populares espadas rectas más largas como el copos y la macaira, principalmente la caballería, aunque el cepos se usó hasta el periodo helenístico. Actualmente es uno de los diseños de espada más icónicos del mundo griego asiático. Número 4. Falcata. La falcata ibérica destaca como un arma distintiva de la antigua región occidental del Mediterráneo. Comenzó con las tribus ibéricas en lo que hoy es España y Portugal alrededor del siglo V a.C. Tiene una hoja de un solo filo curvada hacia adelante, optimizada para potentes golpes y cortes, y normalmente mide entre 40 y 60 centímetros de largo. La característica principal es la curva interna cerca del mango, que continúa hacia una empuñadura pesada e inclinada hacia abajo. Esto enfoca la fuerza en el impacto. Por eso es excelente para cortar. Muchos cuchillos tienen una espina gruesa que se afina a un filo, dándoles durabilidad sin peso excesivo. Herreros ibéricos emplean soldadura de patrones y laminación,
Se mezcló hierro con diferentes contenidos de carbono para crear una hoja dura y resistente. Algunas hojas tienen una ranura o canal para hacer la espada más ligera sin sacrificar su resistencia. Algunos ejemplos de alto estatus presentan incrustaciones de plata, motivos grabados o talones zoomorfos de animales como caballos o aves, mostrando gran artesanía y simbolismo. La empuñadura de la falcata es cerrada y se curva hacia adentro formando un pomo en gancho. Esto protege el agarre y evita que la espada se deslice durante un golpe fuerte. Muchas están hechas de hierro con cubiertas decorativas de bronce o plata, y rara vez se conserva el material orgánico del mango. Se han hallado numerosos ejemplos decorados en tumbas aristocráticas junto a lanzas, escudos y equipo para caballos. La falcata aparece en esculturas y relieves ibéricos como los de Osuna y Fortuna, donde guerreros sostienen hojas curvas similares a la falcata. Varios escritores romanos, incluyendo Analibi y Polibio, describieron la impresionante capacidad de corte de las espadas ibéricas, diciendo que podían cortar escudos y armaduras de manera más efectiva que otras armas de esa época. Aunque quizá estas afirmaciones sean exageradas, estudios muestran que la falcata ibérica se forjaba con gran maestría. Los romanos adoptaron técnicas de forja ibéricas, pero reemplazaron el diseño curvo por espadas rectas como el gladius y la espada. A pesar de esto, la falcata es una de las espadas más visualmente impresionantes y técnicamente sofisticadas del mundo antiguo. Número 3. El Warabite-to. El Warabite-to japonés es una de las primeras espadas, originaria de finales del periodo Yayoi a inicios del Kofun, entre los siglos III y V d.C. Su nombre proviene de la forma de su empuñadura, similar al frente curvo del helecho wabi, y a menudo se han encontrado en excavaciones de túmulos funerarios en Hoshio y Kyosho. Estas espadas representan la etapa tradicional, desde las armas de bronce antiguas hasta el street shoki, que luego influyó en la katana. Las Warabite miden entre 40 y 55 centímetros, tienen hoja recta o levemente curva, filo simple y base ancha que se estrecha hacia la punta. Los primeros ejemplos eran de hierro y se forjaban con un método simple. La versión Masuli muestra técnicas metalúrgicas más avanzadas, como construcción plegada y endurecimiento localizado, formas tempranas de técnicas que luego serían clave en la herrería de espadas japonesa. La parte más resistente del mango puede tener un acabado curvo similar a un brote de helecho. Esto es parte del espigo de hierro, no un accesorio aparte. Como casi nunca se conserva el material orgánico, la mayoría de los talones que quedan son de hierro forjado. Suelen tener ranuras o talón transparente para reducir peso sin perder resistencia. Muchos especímenes excavados presentan decoraciones, incrustaciones de plata, bronce o grabados. Se notan influencias de China y Corea, sobre todo en las primeras espadas de hierro de hoja recta importadas o adaptadas del continente. Sin embargo, el Wabito tiene innovaciones locales. Destaca el diseño de la empuñadura y la experimentación con el templado de la hoja. Esto anticipa el cambio hacia la curva cavalry sword, que se volvió dominante en la guerra japonesa en los siglos siguientes. El waribite desapareció en el siglo VI, cuando los herreros de espadas adoptaron chokes y tachi estandarizados. Es un artefacto clave en la evolución del diseño de espadas japonesas, con líneas limpias, mango distintivo y técnica de forjado transicional. Único visualmente y de gran importancia histórica, es un paso hacia las espadas japonesas más famosas. Número 2. Akinakis ruso. El akinakis persa es muy característico. El imperio persa es impresionante. Espada curva o daga grande, usada por nobles, oficiales y guardia real. Excavaciones en Prosipil, Susa, Caucasus y Asia Central han mostrado numerosos ejemplos, por lo que los investigadores comprenden bien cómo se fabricaba y usaba esta arma. La longitud habitual de la hoja es de 30 a 50 centímetros de doble filo, y normalmente recta con una nervadura central para mayor rigidez. Los primeros ejemplos estaban hechos de hierro usando una técnica de forjado simple, mientras que los ejemplares más recientes tenían una construcción más compleja, incluyendo hoja laminada y filo endurecido. La punta reforzada es útil para apuñalar a corta distancia. Muchas empuñaduras sobrevivientes tienen pomo trilobulado o trilobulado, que suelen tener una guarda corta que se curva ligeramente hacia la hoja. Las empuñaduras de las arcanas persas pueden ser de hierro, bronce, madera o hueso. En los ejemplos de alto estatus,
Los accesorios de la vaina están ricamente decorados con oro, plata o incrustaciones. En los relieves de Persépolis, se pueden ver a los nobles persas llevando espadas colgadas en el cinturón en su lado derecho. Es poco común porque la mayoría de las culturas llevan la espada a la izquierda. Esto muestra el papel simbólico de las armas, no solo en la guerra, sino también ceremonialmente como signo de rango. No es el arma principal de la infantería, sino que normalmente la llevan la caballería o los asistentes reales. Como la guerra personal dependía de la arquería y la táctica de caballería, esto era un arma de respaldo cuando no se podía usar arco o lanza. Normalmente, la vaina también estaba decorada de manera elaborada, hecha de bronce o hierro, con adornos o patrones geométricos o de animales, y tenía un lazo o anillo para el cinturón que coincidía con las representaciones en los relieves del palacio. El diseño probablemente se originó en Kakassu, Asia Central, antes de ser adoptado por los persas. Esto desapareció gradualmente tras la caída del imperio. Mantiene su forma icónica y visualmente impactante, compacta, elegante y ligada a la identidad persa. Número 1. Lobo Bursard. El lobo vikingo Bursard es una de las armas más famosas del periodo medieval temprano, desde Kasham hasta el siglo XI d.C. Se han desenterrado más de 170 ejemplos o fragmentos en Escandinavia, Alemania, Finlandia, los estados bálticos y Rusia. Las espadas se reconocen por la inscripción en la hoja, que podría ser el nombre del dueño o una tradición de culto. Todos los ejemplos conocidos son hallazgos arqueológicos autenticados. El Bursard es parte de la familia de espadas de doble filo carolingias y vikingas H. Miden entre 85 y 90 centímetros con hoja ancha, afilada y canales para aligerar el peso. Destaca por la constante alta calidad del acero. El análisis metalúrgico muestra que muchos de ellos están hechos de acero de crisol, que es mejor que el acero de horno que era común en Europa en ese entonces. El acero de crisol se fabrica fundiendo hierro con carbono en condiciones controladas. Por eso es un metal puro que mantiene un filo muy afilado. Las pruebas de espadas de Ulbert indican que su carbono es similar al acero de la época medieval tardía y moderna temprana. Tiene poca escoria y alta homogeneidad, lo que le da mayor resistencia a roturas y deformaciones que la espada vikinga típica, que solía requerir soldadura por patrón, debido a la calidad inconsistente del hierro. La inscripción en la espada varía, y los estudiosos creen que el Ulbert original era un maestro herrero o taller en el Imperio Franco, y que otros artesanos lo imitaron para promocionar sus propias hojas. Se nota claramente la diferencia en la calidad del acero entre el acero auténtico de crisol y la imitación. Las empuñaduras tienen forma H vikinga, con guarda recta, pomo bajo o trilobulado, y mango de madera forrado en cuero o tela. Algunas vainas conservadas en humedad eran de madera forrada en lana y cubiertas de cuero. La distribución de la espada Ulbert indica que era un arma prestigiosa. Se hallaba en tumbas de alto estatus junto a escudos, lanzas y monturas decoradas, o en ríos como ofrenda ritual. Y aunque hay algunas leyendas en internet, no hay evidencia de que estuviera avanzada para su época. Y simplemente, era la mejor espada de la Europa medieval temprana, hecha de acero importado superior y con una artesanía excepcional.